Sean todos ustedes muy bienvenidos a este estudio del libro de Daniel, que se denomina Entre leones, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Mi nombre es Luis Felipe Gutiérrez Arenas y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad y Amor. Y la pretensión es entender el libro de Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Por qué nosotros deberíamos ser como Daniel? Daniel es un libro muy interesante de la Biblia. Es un libro que debería ser profético, pero está tomado como un libro histórico. Y de Daniel, como el personaje central, se tienen muchas bendiciones que aprender, entre ellas que nada malo se encuentra en este libro acerca de él. Daniel fue un joven que estaba en Jerusalén y a la edad de 14 años, pues fue repatriado hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y porque fue tomado él y sus amigos eran personas de familias muy prominentes, eran personas muy estudiadas. Daniel fue un hombre muy especial que Dios lo usó para que nos narrara la vida actual desde ese tiempo. Entonces, vamos a empezar a tener unos aspectos muy importantes sobre lo que es Daniel. Daniel fue una persona obligada a estudiar la cultura de Babilonia, una cultura por lo demás desde un trasfondo de hechicería, de brujería, de una religión pagana, de muchos dioses, pero Daniel puso en su corazón, aún después de haberse graduado, no contaminarse de esta religión ni nada, sino que él puso siempre por delante a Dios y le sirvió al imperio de Babilonia aún 20 años más en los cuales Babilonia atacó a Israel. Ahora, el pueblo de Israel tenía una mentalidad, digamos, de olvido, porque el pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham fue escogido para ser el pueblo de Dios y para poblar toda la tierra, para que la cultura, la parte espiritual de Israel tocara a todo el mundo, pero ellos simplemente pensaron que era un pequeño pueblo con una cultura propia y solamente para ellos. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, sobre todo en el libro de Reyes, nos damos cuenta que la gran mayoría de reyes que estuvieron allí gobernando Israel, pues no fueron tan buenos reyes, fueron muy malos reyes. Y por eso es muy importante cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Daniel, remitirnos a Segunda de Reyes al capítulo 24 o más bien al capítulo 23, desde el versículo 36, que dice, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaias de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre le había hecho. Entonces, dice el capítulo 24 de Segunda de Reyes, y es bueno tenerlo en cuenta para poder que entendamos más a fondo lo que vamos a estudiar del libro de Daniel. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es capítulo 24 de Segunda de Reyes, versículo 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ahora, ¿por qué se da esto? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Ya, incluso sus reyes no quisieron obedecer a Dios, se fueron en contra de la profecía que ya había sido dada para Israel. Entonces dice el versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle la presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ahora, recordemos algo sobre Manasés, que es muy importante tener en cuenta también porque es bueno saber Manasés quién era y por qué fue, bueno, como
Manasés, según la Biblia, fue el primero de los 2 hijos de José. Dice que se casó con su esposa Asenat, pero este hombre hizo cosas terribles delante de Dios, porque Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en los templos de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y de los brujos, y hizo algo terrible, hizo quemar a su hijo en sacrificio a la diosa Astarte. Entonces, por eso dice aquí que ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Dios definitivamente se enojó mucho a raíz de esto. Entonces dice que asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no lo quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín, que fue el rey que estaba en esta transición hacia la deportación de Babilonia, pues están escritos acá en Segunda de Reyes, y los de su hijo Joaquín, que fue el que reinó después, porque si estudiamos bien a fondo, no todo Israel fue deportado. De hecho, básicamente unas 10 tribus fueron deportadas a Babilonia, y pues aquí en Jerusalén quedó un grupo de personas que tenían que tener pues allí como un rey, pero ya esta situación tan terrible, vemos que Dios le está mostrando a ese pueblo que lo que él dice se cumple o se cumple. Entonces ellos tenían que ir a conquistar la tierra, pero se quedaron viéndose en pequeños, viéndose en como si fueran un pueblo insignificante con una oración a Dios como autopersonal, pero todos sabemos que Dios quiere que todos lo adoremos. Entonces, en el libro de Daniel, cuando nosotros lo estudiamos a profundidad, vamos a ver cosas muy interesantes. Primero que todo, este hermoso libro nos cuenta la historia de un joven muy especial en cuanto al estudio, en cuanto a la entrega de Dios. Como yo ya les decía, pues no hay nada malo que hablar de Daniel. Daniel es una persona que uno debería imitar. Era un hombre que, a pesar de ser tan joven, que duró toda su vida en Babilonia, porque prácticamente él llegó de 14 años y murió aproximadamente a los 83, 84 años, pues fue un hombre consagrado a Dios totalmente, fue un hombre exitoso en lo que hizo. Según la historia, pues él fue criado cuando llegó a Babilonia por eunucos. Entonces se tiene por conocimiento histórico de que muy probablemente Daniel fue un eunuco. Por eso no se le conoció ni esposa, ni hijos, nada. Es por esa sencilla razón, pues porque este hombre simplemente pues estaba allí tomado bajo, no bajo su, digamos, su criterio de que él quisiera ir a Babilonia, no para nada. Entonces, hay algo muy particular. El libro de Daniel, que se divide básicamente en 2 partes, porque tiene la parte histórica y tiene la parte profética. Por eso esta parte profética, que va desde el capítulo 7 básicamente al capítulo 12, nos muestra algo que era muy particular, fue hecho para el pueblo de Israel. Es la venida del Mesías, pero también es la señal de los últimos tiempos. Por eso nos atrevemos a creer y a decir que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Vamos a tener un estudio pormenorizado de cada uno de estos capítulos. Vamos a ver cosas asombrosas, ¿no? Como el capítulo 4, que no lo escribió Daniel, lo escribió Nabucodonosor. Y uno se da cuenta allí como Dios tocó a este hombre, porque Dios usó a Nabucodonosor como utensilio para que el pueblo de Dios se diera cuenta de lo que realmente estaba desperdiciando, que era tener el poder de Dios. Vamos a ver entonces algo que es muy interesante, y es con respecto que Daniel también vio de antemano como al final todos los hombres se obligaban para adorar, y lo dice el libro de Daniel, a uno como el Hijo del Hombre. Este fue el título que Jesús se adjudicó a él mismo cuando llegó casi 6 siglos después de Daniel
para traer las buenas nuevas de salvación para todos los pueblos. Entonces, vemos aquí cosas muy tremendas. Vemos cómo Dios simplemente lo que Él dice que va a pasar, pasa. En Génesis 12:13 se habla de Abraham. Los judíos encontraron que era la fe de Abraham, creyeron que era propia de ellos nada más, que no podía ser compartida con otros, pero el libro de Daniel nos muestra que Dios está interesado en que esa fe sea dispersa por todo el mundo. Entonces, gracias a este libro, los 6 capítulos primeros podríamos decir que son relacionados con la historia de Daniel, incluye relatos muy interesantes como de los 3 amigos de Daniel, pues Sadrach, Mesach y Abednego, para que me entiendan bien, y cómo ellos estuvieron en un horno de fuego, pero en ese horno de fuego había una cuarta persona, y esa cuarta persona, que era Jesús, pues hizo que todo ese pueblo de Babilonia empezara ya no a adorar dioses paganos, sino a darse en cuenta que había un Dios que puede por sobre todas las cosas. Y otra situación muy interesante es cuando Daniel, en el capítulo 6, se narra Daniel cuando está en el foso de los leones. Entonces, vamos a mirar estos aspectos, de ahí se podría sacar, digamos, yo creo que aún hasta el guión para unas películas muy interesantes a propósito. Pero lo que queremos ver es que Daniel aquí en estos 6, 7 primeros capítulos va a mostrar cosas muy importantes y muy interesantes que nos tiene que llamar la atención, que sucedieron, fueron historia, no son relatos ficticios, esto sucedió de verdad y marca la pauta para que nosotros veamos que Dios es el mismo ayer, hoy y, como dice la misma palabra de Dios, por todos los siglos. Entonces, muy probablemente nosotros ahora vamos a poder tener tiempos en los cuales, ayudados por esta palabra, vamos a poder crear en nosotros el hábito de orar. Vamos a ver algo muy interesante sobre el libro de Daniel, y es entendiendo el libro de Daniel, el significado del nombre de Daniel, porque Daniel es un nombre hebreo. Nos vamos a dar cuenta que el libro de Daniel fue escrito en hebreo y fue escrito en arameo. Entonces, por ahí algunos dicen que tiene algunas palabras de griego, que por eso tal vez no creen en que el libro de Daniel fuera escrito en esa época, pero ya sabemos que Dios, el mismo Jesús, lo ratificó y es muy interesante. Entonces, Daniel podríamos dividir el nombre entre Dani más él, y que quiere decir Dios me está juzgando. Dan es diálogo para juicio, y de ahí viene la palabra Dani, que es diálogo para mí. O sea, Dios me juzgará a mí. Y la palabra Daniel quiere decir que Dios es el que me juzga, pero el final es Elohim. Elohim quiere decir los dioses que son eternos. Recuerden en Génesis que la palabra Elohim llega hasta Deuteronomio 6:4, donde Dios se encapsula en uno, y entonces Dios pasa de ser Elohim, los dioses eternos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a Dios Jehová, que es de allí donde está el famoso Shema, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, se encapsuló en uno, no se volvió unitario, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se encapsuló en uno, profetizado por Daniel, que dijo que vendría uno como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino, capítulo de Juan, capítulo del 12, la mitad del 12 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que intervenir con sus discípulos y con sus apóstoles para quitarle la idea del Dios Jehová y convertirlo en el Dios Elohim, mostrándose él como la segunda persona de la Trinidad, que es lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí, les voy a explicar algo que es muy, muy interesante. Y es que durante el año primero del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, pues Nabucodonosor invadió Judá y sitió la ciudad de Jerusalén y tomó como preso al rey Joacim,
Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 12. Y entonces el rey fue destronado y el rey lastimosamente fue traspuesto, porque él fue llevado como trofeo, digamos así, entre comillas, como trofeo de batalla hacia Babilonia. Ahora, se preguntarán ustedes algo que es muy interesante. Bueno, pues si Dios estaba ahí, porque Joacín fue traspuesto, fue llevado, fue humillado, por una sencilla razón, porque Joacín no obedeció a Dios y dice la palabra de Dios y dice el libro de Reyes que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, la invitación, y perdón, la invitación es a que en esta narración usted y yo aprendamos también parte de la historia de lo que es este pueblo. Dice, la invasión del territorio de Judá. Allá aparece por primera vez el término de judío, porque entonces podemos concluir algo que es muy especial, y es que Daniel era judío. Ahora, Sennacherib conquista por la zona sur la tierra de Israel y conquista donde estaban las 10 tribus de Israel y lleva a la deportación alguna parte de estas tribus. Solo queda la tribu de Benjamín y queda la tribu de Judá y una parte de la tribu de Simeón. Ahora, Nabucodonosor se llevó cautivo a toda Jerusalén, incluso hasta Joacín, y se llevó aproximadamente unos 10,000 cautivos. Esto aparece en 2 Reyes 24:14, incluyendo el rey de Judá. Ahora, dice 2 Reyes 25:1 que Joacín fue llevado pues en cadenas. Esto también está en 2 de Crónicas 36:6. Ahora, Nabucodonosor saqueó Jerusalén y también sacó los tesoros del templo. Esto está en 2 de Reyes 24:10. Esto fue terrible, pero va a ser parte de un milagro poderoso del poder de Dios que se va a ver cuando estemos estudiando más el libro de Daniel, y tú te vas a dar cuenta ahí de cosas tremendas, y las cosas de Dios son santas y las cosas de Dios no se pueden violentar, como lo hizo aquí más adelante. No les quiero adelantar mucho, pero en el mes 5, a 7 días del mes del año 19 de Babilonia, destruyó el santuario terrenal. Eso está en 2 de Reyes 25, del 8 al 9. Vamos a ver aquí que el capítulo del 1 al 6, vamos a ver las historias en Babilonia, y del capítulo 7 al 12 del libro de Daniel, las visiones de Daniel. ¿En qué lenguaje está escrito el libro de Daniel? El capítulo 1 está escrito en hebreo. Del capítulo 2 al 7 está escrito en arameo, y del capítulo 8 al 12 está escrito en hebreo. Entonces, como podemos ver, porque hay algunos estudiosos que han dicho que aquí había griego, no era posible que estuviera todavía el idioma griego allí. Todo fue escrito en hebreo, arameo y hebreo. Voy a hacerles aquí una recapitulación del capítulo 1 al capítulo 12, más o menos de qué trata cada uno. El capítulo 1 es la selección de personas reclutadas para servicio en Babilonia y ejecución y la presión a adorar sus creencias y que se olvidaran de las creencias de Judá, excepto Daniel, que no lo hizo. Después, en el capítulo 2, el sueño del rey, hay unas imágenes diferentes, materiales representando a reinos posteriores en Babilonia. Hay que saber muy bien cómo discernir estas imágenes, porque para nosotros de pronto pues no es como muy claro estos sueños que tuvo Nabucodonosor, porque en esa estatua que después la vamos a estudiar, que tenía los pies de barro, y qué significa cada parte, eso lo vamos a estudiar. El capítulo 3 es el horno de fuego. Los amigos de Daniel, respetados, muy respetados, Abraham, Mesaya y Abednego, y el rey reconoce a Dios de los judíos como único Dios. Ahora, la traducción rabínica de la deportación, se dejaron unos escritos que llama el Talmud babilónico, para poder que se recordaran todas estas cosas. Esto no fue tampoco una tradición oral, sino que fue una tradición escrita, y por eso nos da a nosotros tanta veracidad ahora. En el capítulo 4, el rey Nabucodonosor tiene un sueño del árbol
Este hombre, él mismo lo escribió que estaba en estado de locura y pide perdón y entonces restaura su reino, básicamente Dios. Capítulo 5, el rey Belsasar, la escritura en la pared, él no se arrepiente y muere la misma noche, hizo fiesta con los instrumentos del templo y por eso le digo, lo sagrado no se puede tocar. Después vamos al capítulo 6, el famoso Daniel en el foso de los leones. El rey Darío adora al rey de Daniel y escribe un indulto y manda que todo el mundo adore a Dios. Después vamos a la visión de Daniel en el capítulo 7, paralelo al capítulo 2, porque estos capítulos vamos a ver que se unen unos con otros, los 4 reinos, los 4 animales y la acción y el anciano de días. Es muy importante el anciano de días, después lo vamos a ver. Capítulo 8, visión de Daniel, los 2 animales, el carnero, el macho cabrío, el ataque a Jerusalén, la profanación del templo. Capítulo 9, oración de Daniel, los 70 años, eso está en Jeremías 25, y finalmente serían 490 años de opresión. Luego vamos a ver el capítulo 10, la última visión, que es la visión junto al río Jiquedel o Ulai, y capítulo 11, los reyes del norte y del sur, y finalmente el capítulo 12, el tiempo del fin. Entonces el patrón del libro básicamente nos va a decir que la desobediencia nos hace como bestias. Ahora, ¿cuál es la promesa del libro? Dios siempre va a vencer a la bestia. Entonces, con esta introducción vamos a quedar invitados para el próximo capítulo del podcast, en el cual nosotros vamos a empezar a ver capítulo por capítulo, vamos a empezar digamos, a ir desmenuzando todo esto. Los invito que por favor para este podcast y el próximo, pues sería muy interesante si usted puede tener un cuaderno donde anotar o un computador o su mismo celular, no sé, pero es muy importante que también tengas la Biblia para que puedas comprobar lo que yo te estoy diciendo. En todo caso, muchas gracias por haber escuchado este tiempo. Por cualquier duda, te puedes comunicar con nuestra iglesia cristiana, Caminos de Libertad y de Amor, que allí en Spotify, allí va a aparecer, creo, estoy muy seguro que la dirección y todo para que tú te comuniques y me hagas preguntas. Yo los declaro en bendición, en poder y en victoria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, bendiciones.